Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Es un gusto y una satisfacción personal encontrarme en esta oportunidad con el doctor Luis H. Pérez, actualmente rector de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Bienvenido, doctor Luis H. Pérez. Un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Es muy grato para mí tener esta oportunidad de recordar el pasado. Precisamente ahorita que usted habla de recorrer el pasado, de recordar, reconstruir, elaborar todo ese tiempo anterior en nuestra existencia es tan importante porque nos proyecta, nos da actualidad y nos proyecta lo que sigue. La historia es vital, siempre ha sido un campo vital de los saberes humanos. Y precisamente esto lo hacemos, doctor Luis H. Pérez, teniendo en cuenta, como usted bien lo sabe, la celebración de 75 años de fundación de una institución educativa muy querida para usted, porque usted fue parte también de nuestra alma mater desde sus inicios. Sí, sí, es verdad. Y también teniendo en cuenta que estamos a la expectativa de que aquel instituto que es hoy por día Instituto de Psicología en la misma Universidad del Valle en Cali, va a pasar a ser oficialmente una facultad, lo cual era un anhelo de muchas personas. Y es admirable precisamente conversar con usted en esta oportunidad, hacerle estos lineamientos, porque usted fue quien llegó primero precisamente a establecer el plan que se conocía como plan de psicología en consejería psicológica. Consejería psicológica se llama el programa. Correcto. Entonces, precisamente eso nos trae a la memoria esos tiempos preciosos en que precisamente usted los lleva allá y precisamente ese es básicamente uno de los lineamientos. ¿Cómo y cuándo precisamente se dio su llegada a la Universidad del Valle? ¿Por medio de qué vínculo? ¿Por medio de qué personas usted llega a desarrollar todo su potencial personal y profesional a esta entidad educativa? Porque usted tuvo su pregrado en Bogotá, según tengo entendido. Correcto. Déjame lo contextualizo el momento posterior para llegar anterior para llegar a la Universidad del Valle. Yo estudié en la Universidad Nacional en Bogotá en dos carreras, psicología y odontología. Las estudié simultáneamente y cuando terminé, me regresé a Cali. Mi deseo era trabajar en Cali, no quedarme en Bogotá, donde seguramente había muchas oportunidades y mucho mejores oportunidades de las que podría haber en Cali. Con todo, quise regresar a Cali. En Cali, como tenía que estar en lo rural, entonces la Secretaría de Salud Pública del departamento me pidió y me autorizó a hacer año rural en Cali, no en un pueblo del Valle lejano a Cali. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que yo trabajara en un gran programa que la Secretaría iniciaba en relación con la salud mental de la población, la salud mental especialmente de los niños en las escuelas, en los colegios oficiales, etc. A mí me entusiasmó mucho el tema y comencé a trabajar directamente siendo muy joven. Yo terminé a los 20 años en la Universidad Nacional y inicié a trabajar dentro de un departamento que se llamaba Departamento de Higiene Mental, que iba a los barrios que tenían más dificultades y más problemas con los niños en los colegios, en las escuelas, para apoyarlos en todos sus procesos. Así fue la época inicial y estando allí trabajé también en ese cargo con una misión que vino de los Estados Unidos para apoyar ese programa específicamente. En esa época el gobierno americano apoyaba muchísimo proyectos específicos como este que era de la Secretaría de Salud del departamento. Y allí los acompañé muchísimo en la capacitación de docentes, ¿no?, en diferentes escuelas y colegios de todo el país, no solamente del Valle del Cauca, sino en otras regiones del país. A raíz de eso, entonces me dieron una beca para que me fuera a estudiar a Estados Unidos y efectivamente así lo hice y me fui a la Universidad
Michigan, la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, a hacer una maestría y con esta beca del gobierno americano. Estando en Michigan, ya a punto de terminar, me faltaban 6 meses o algo así para terminar, hicieron contacto conmigo dos personas muy valiosas del Valle del Cauca de la época y muy valiosas para el desarrollo de la Universidad del Valle, por supuesto, que era el entonces rector Mario Carvajal, ¿no? Todo un personaje ilustrísimo de esta comarca vallecaucana, y el doctor Alfonso Campo Londoño, que posteriormente fue rector, pero que en esa época era el director académico, decano de estudios de la universidad. Ellos me contactaron y me plantearon que conocían mi hoja de vida, conocían lo que yo había hecho en los programas que había dirigido aquí en el Valle, y que querían que yo me vinculara a la universidad, ¿no? Porque la universidad estaba en un momento de desarrollo muy importante para el país. Ellos estaban tratando de vincular personas con potencial, con capacidad de liderazgo, capaces innovativos, creativos, etc. A mí me entusiasmó mucho que ellos me plantearan ese tema y les dije que me gustaba, que estaba dispuesto a regresar sin la menor duda, y vincularme a la Universidad del Valle. Entonces, telefónicamente quedamos de que cuando yo regresara, lo llamara. Pues dije, ok, perfecto, me voy para Cali. Cuando terminé, me vine y lo llamé. Yo pensé pues que en un mes, en 2 meses, etcétera, me iba a poder vincular. Me llamaron y me dijeron, no, está libre ya, sí, entonces venga mañana. Y mañana fue que al otro día comencé, ¿no? No se oye. Le pregunto en qué época aproximadamente fue dicha Estamos transición que menciona. hablando de exactamente en la década de los 60, más o menos en el 62 o algo, 63. En ese, Inicios de la década prácticamente de los 60. de los 60, ¿no? En esa época. Entonces, yo me vinculé a la universidad. En ese momento, simplemente como un docente que llegaba. No había sitio especial, entonces me ubicaron en el departamento de filosofía de la Facultad de Humanidades, que está allí, y allí comencé a trabajar y comenzamos a escuchar lo que pensaban Mario Carvajal de la época, rector, y Alfonso Campos Londoño en relación con el futuro de la Universidad del Valle. Fue un momento muy valioso para la región, indudablemente, porque la Universidad del Valle se estaba perfilando en esa época como una auténtica institución líder para el desarrollo de la región en todos los campos. Y en esa dirección, estos hombres, dos personas visionarias como nunca los había visto ni los he vuelto a ver en la vida, ¿no? Visionaron la Universidad del Valle para lo que es hoy, una institución de altísimo nivel, una institución que pudiera aportar al desarrollo de la región, pero con excelencia en todos los campos y con una agresividad de creatividad y de innovación gigantesca. Comenzaron a desarrollar las diferentes facultades. Obtuvieron un apoyo muy grande de fundaciones norteamericanas, la Fundación Kellogg, la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Y así surgen en todo ese tiempo la Facultad de Medicina, la Facultad de Administración y Economía de la Universidad del Valle, y la propuesta de ellos de por qué no organizamos una facultad de educación, y una facultad de educación que supla todas las falencias que la formación y la capacitación de los docentes en el sistema de educación de la región tienen. En esa época los maestros se formaban en las escuelas normales, no en las universidades. Entonces se creó un proyecto a nivel nacional
que fue financiado bastante por la Fundación Ford de la época. Y con esos recursos se proyectó en Cali, en la Universidad del Valle, en Antioquia, en la en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y si mal no recuerdo, en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga también. Tres universidades que se dedicaron a fortalecer también, en el caso del Valle ya está en proceso de medicina, está en proceso de administración y economía, pero que se dedicaron a fortalecer específicamente educación. Entonces, así nace la idea de hacer una facultad de educación que fuera diferente, una facultad de educación que innovara, una facultad de educación que fuera capaz de coger el talento humano gigantesco que hay en la región y prepararlo para que a su vez fueran multiplicadores y a su vez fueran formadores de las nuevas generaciones. Es un trabajo enorme que se hizo en esa década de los años 60 y al estructurar toda la Facultad de Educación, compañía de personas como Josué Ángel de la época, el mismo Alfonso Campo, Hernando Arellano, el decano de Estudios, Reinaldo Escarpeta, el decano de Economía, Gabriel Velázquez Palau, era el decano de Medicina. Todos ellos ayudaron porque se instaló un trabajo colaborativo, que en esa época era imposible de pensar, pero que hoy es tan normal en cualquier institución de educación superior. En esa época iniciamos colaborativamente y todos participamos en todos los grandes proyectos que tenía la universidad. Así nace la Facultad de Educación y así aparezco yo ya no en el departamento de filosofía como estaba anteriormente, sino que me traslado al nuevo departamento que se crea dentro de la Facultad de Educación, el departamento de Psicología, y se me entrega a mí la responsabilidad de desarrollar ese departamento de Psicología y de presentar todas las propuestas que se me ocurrieran, que fueran beneficiosas para el desarrollo de no solamente de la disciplina, sino del apoyo a todo el sector educativo, que era lo que primero se había pensado. Y efectivamente, así se hizo. ¿Qué hicimos en primer lugar? Formar equipo. Sin equipo, sin talento humano, es imposible. Entonces nos dedicamos exclusivamente a mirar en todo el país gente nueva, joven, dinámica, con capacidad de liderazgo, y comenzamos a traerla. Igualmente hicimos lo mismo con personas del exterior, y así que se conformó rápidamente un grupo valiosísimo que estuvo encargado de jalonar, ¿no?, todo ese desarrollo de ese departamento de psicología, y que este departamento de psicología debía darle todo el servicio, por supuesto, a las otras facultades de la universidad, en cuestión de docencia. Comenzamos a plantear el tema de investigación en la época, ¿no? Pero se nos ocurrió pensar que era bien importante tener un programa propio y un programa académico propio que tuviera como fin innovar en un campo en donde en Colombia no había nada, y era el acompañamiento al sector educativo para que los niños y niñas y jóvenes que se formaban en los colegios pudiera tener ese acompañamiento de personas que los acompañaron en el proceso formativo. En Estados Unidos yo había tenido la oportunidad de vincularme en mis prácticas, haciendo mi maestría, al sector educativo. Me llamó mucho la atención cómo ese sistema educativo norteamericano funcionaba, y funcionaba bien, por supuesto, y cómo el sistema educativo jalonaba el desarrollo de un país, como el caso de Estados Unidos. Me llamó tanto la atención que tomé cantidad de ideas de lo que se estaba haciendo allá, y una de ellas, ¿no?, cuando llegó la oportunidad, que era el departamento de psicología, la presenté como un nuevo programa que aparecía en Colombia,
o para que apareciera en Colombia, que era counseling, pero que aquí lo llamamos consejería psicológica, que distaba de ser el apoyo académico al estudiante para ir muchísimo más allá, que fuese el apoyo integral en la formación del estudiante a todas sus dificultades en todos los campos. Y con ese modelo, y en eso nos ayudó mucho la Fundación Ford, porque nos trajo expertos de Estados Unidos que permanecieron con nosotros varios años aquí. Entonces, el programa tomó fuerza y con esos expertos comenzamos a trabajar y finalmente en el año 65, tal vez, si mal no recuerdo, ¿no? Lanzamos el programa de consejería psicológica, que era el origen de una disciplina que posteriormente debería ampliarse no solo en la Universidad del Valle, sino en todos los sectores del país. Esa es como Correcto. la razón por la cual entramos en este tema, ¿no? A mediados de la década de los 60, entonces, inicia oficialmente, llevado por usted, esta idea genial de introducir este plan de consejería psicológica a la Universidad del Valle. ¿Y qué equipo de trabajo comenzó usted a asesorarlo y a colaborarle en iniciar tan interesante proceso, doctor Pérez? A ver, mire, yo pienso que el momento que vivía la educación colombiana facilitó muchísimo el trabajo que nosotros iniciamos, ¿no? Con el grupo asesor y con todo el grupo de psicólogos que traje, psicólogos jóvenes, psicólogos que estaban deseosos de hacer transformaciones, psicólogos que tenían capacidad de liderazgo, ¿no? Con ese grupo iniciamos y obviamente cuando uno está joven sueña, ¿no? Y lo importante, por supuesto, cuando sueña es que esos sueños se aterricen en realidades, ¿no? Y no se queden solamente en el plan de sueño. Y aquí lo que hicimos fue eso, aterrizar un sueño y ese sueño ponerlo a funcionar. ¿Cómo lo pusimos a funcionar? Primero hicimos el análisis de qué tipo de estudiante deberíamos recibir, ¿no? En ese momento, para hacer la selección adecuada de ese talento humano que formaríamos para que a su vez se encargara de todo el trabajo que había hacia el futuro. Y así lo hicimos, por supuesto. Y luego escogimos una institución en Cali y en otros sitios del departamento que se convirtieron en unos centros pilotos con el objeto de crear los centros de psicología, de apoyo psicológico, de acompañamiento psicológico, como quiera llamarlo, en los colegios, en donde hacían los estudiantes de consejería psicológica su práctica profesional. Entonces, así nace una nueva profesión que no existía. Comienzan a salir los profesionales, entonces hubo necesidad, por supuesto, ya con el transcurrir de los años, de afrontar el problema de política pública en relación con una nueva profesión que aparecía en Colombia, para que fuera reconocida como profesión. Y efectivamente el trabajo se hizo, la Universidad del Valle tenía mucho prestigio a nivel nacional, y todas las iniciativas que salían de ahí eran iniciativas muy serias que inmediatamente eran respaldadas por el gobierno nacional, por el Ministerio de Educación, por quien fuera. Y así se hizo en esta nueva profesión, bien pronto. Apenas comenzaron las primeras promociones, entonces se creó la profesión de consejero psicológico en los colegios del Valle del Cauca, ¿no? Y a esos colegios los estudiantes que egresaban como profesionales en el área comenzaron a migrar en diferentes formas. Los primeros grupos de estudiantes que egresaron de ese programa tuvieron desarrollos valiosísimos, ¿no? Usted conoce mucha de la gente que estudió en esos programas. Hoy en día, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores de aquí de Colombia, Claudia Blum. ella es egresada de ese programa, pero como ella, muchos otros estudiantes de la época llegaron a ocupar cargos de muchísima importancia y sobre todo de mucho liderazgo en los diferentes sectores. El programa se preocupó por preparar no solamente profesionales del mejor y más alto nivel posible, sino también
profesionales que pudieran jalonar mediante un liderazgo colectivo el desarrollo de región, el desarrollo de todos los campos y específicamente el de educación. Así que la psicología nace en la Universidad del Valle como un apoyo al sector educativo. Es allí en donde se genera indudablemente todo el núcleo de donde arrancan todos los otros campos posteriores hasta lo que se tiene hoy y que seguramente se va a obtener como una facultad de psicología que va a afrontar todos los campos factibles, ¿no? Correcto, nuevos desafíos a partir de ahora. Precisamente uno de los referentes importantes que conocimos que iniciaron este trabajo con usted tan apasionante fue uno de los pocos doctores en psicología por esa época en Colombia. Me refiero al doctor Rubén Lechter, que fue una de las personas que precisamente ayudó en esa elaboración. Y hay otros maestros destacados, otros profesionales de la psicología, como por ejemplo el doctor Octavio Giraldo, que fue otro referente importante de esos inicios. ¿Recuerda algunos otros nombres aparte de ellos dos? Sí, claro. Tanto Rubén como Octavio, específicamente Rubén, tuvo una participación muy importante realmente, porque fue, como usted dice, el primer doctor que hubo y que se trajo a este grupo y apoyó enormemente. Y posteriormente, cuando yo salí ya me retiré de la Universidad del Valle como director del Departamento de Psicología, Rubén me reemplazó. Allí lo mismo Octavio Giraldo tuvo un papel muy importante, pero hubo otros, por ejemplo, un norteamericano muy valioso, Larry Wenkoff, recuerdo mucho, ¿no? O una persona que le dedicó como 2 o 3 años, ¿no? A apoyar ese desarrollo de ese programa. Hay otras personas que todavía están hoy trabajando en función de actividades de esta naturaleza. En Cali está, por ejemplo, José Bautista, que fue uno de los que vinculé yo, porque ellos acababan de terminar en Bogotá sus estudios, entonces los vinculamos a Cali. Otra persona que estuvo allí fue Mario Gallego, hoy está en la Universidad de Rosario, entiendo, ¿no? Posteriormente a eso, otras personas como Sonia Meluc más tarde, recuerdo también a Judith Bolívar, que estuvo más tarde, Alicia Ortega, que es una profesora de la Universidad Nacional, que también me la traje para la Universidad del Valle. Hay un grupo, logramos integrar un grupo a través de los siguientes 5 años o más, ¿no? Tremendamente valioso, que jalonó todo el desarrollo de esto. A ese grupo se le debe, por supuesto, todo lo que se ha hecho en la Universidad del Valle de esa época hasta hoy. Y, por ejemplo, ¿qué anécdotas interesantes o significativas recuerda usted de todo ese proceso que nos quisiera compartir? Bueno, hay unas cosas muy interesantes como anécdotas, ¿no? Porque son parte de la transformación del momento, ¿no? Son valiosas. Por ejemplo, mire, en esa época pocas mujeres llegaban a la universidad, ¿no? Y si llegaba a la universidad eran determinados programas específicamente. Nosotros abrimos ese espacio de una manera muy amplia y a tal punto que el programa de consejería psicológica llegó a convertirse en el programa de mayor proporcionalidad de mujeres de la época. Pero como anécdota simpática, importante, fue que cuando iniciamos nosotros nuestro trabajo en la parte de psicología, ¿no? Era impensable ver, por ejemplo, las religiosas, ¿no? En la universidad. Entonces, cuando comenzamos a esto, lo primero que hicimos fue realizar unos seminarios abiertos a los que invitamos comunidades religiosas, los que están dirigiendo los mejores colegios de Cali y del departamento, y llegaron, ¿no? Se entusiasmaron tanto que se inscribieron no solamente en el programa, sino que en muchos otros programas de la Facultad de Educación. Fue cuando por primera vez a la Universidad del Valle las monjas llegaban con sus hábitos cerrados, ¿no? De la época a ser parte
de toda esa comunidad universitaria y se veía realmente raro, extraño, ¿no? Que eso sucediera en la universidad. Esas son cosas que fueron producto de la transformación que se hizo en el momento en que todo esto se abría. Y había muchas otras que, por supuesto, si nos podemos recordar, habrá muchas cosas, algunas no muy agradables, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de la época, ya, pues, al final de los años 60, ¿no? Que se creó un problema muy serio en la universidad que dio después yo diría, con la organización de la universidad, la cambió completamente. Yo fui en los años 71, 72 tal vez, ¿no? Cuando hubo cambios completos por todo este movimiento mundial que en su momento estuvo, que obviamente permeó la Universidad Colombiana también y llegó a la Universidad del Valle, por supuesto, ¿no? Fueron luchas duras, planteamientos fuertes, confrontaciones ideológicas muy grandes, ¿no? Pero que nos enseñaron a todos, no solamente a manejarlas, sino también aprendimos cómo no hacer las cosas, no solamente cómo sí hacer las cosas, ¿no? Interesante saber esa situación tan particular, porque creo que enriquece esta construcción, esta elaboración, y esos detalles son ricos de recordar. Precisamente, doctor Luis H. Pérez, una persona referente como usted en el área educativa, básicamente a nivel nacional, porque imagínese que usted estudia psicología, luego lo que a usted le llama la atención durante su maestría es la educación. Este es como su enfoque a partir de ese momento en desarrollando esos estudios de posgrado en Estados Unidos, en Michigan. Luego usted regresa y comienza a trabajar precisamente en este campo que le ha llamado la atención conceptualmente, la educación, comienza a trabajar en esa facultad de educación y a partir de allí desarrolla precisamente eso que usted ha narrado tan interesantemente, el primer plan de consejería psicológica en el suroccidente colombiano, lo cual fue un pináculo importante para la educación misma, que luego precisamente esa puerta abrió la puerta para la psicología a nivel nacional, para el crecimiento de la psicología como tal, se abre a partir de ese momento de llegar ese programa a la Universidad del Valle, porque después de allí el área cognitiva, por ejemplo, el área organizacional, el área clínica, psicoanalítica, el área de la psicología comunitaria, entre otras, surgen en Colombia a partir del trabajo fuerte que se realiza en la Universidad del Valle. Y es apasionante precisamente conocer ese aspecto también. Así que en ese orden de ideas, doctor Pérez, ¿qué otros logros importantes usted ha desarrollado a lo largo de su trayectoria académica profesional tan importante en el suroccidente colombiano? Aparte de que usted es actualmente rector de la Universidad Autónoma. Yo tengo como dos etapas en la Universidad del Valle. La primera etapa es esta que le estamos compartiendo en este momento. Al final de los años 60, la Fundación Ford, que nos había apoyado tanto en la dotación de los laboratorios, fue el primer laboratorio de psicometría que hubo en Colombia, con el apoyo de la Fundación Ford. A mí me tocó irlo a negociar a Bélgica en ese momento. La Fundación Ford entonces me ofreció la posibilidad de irme a Estados Unidos a hacer estudios doctorales, ¿no? Y me llamó la atención y me fui a la Universidad de Northwestern, ¿no? Después regresé de allá y estuve unos años en la Universidad del Valle hasta la crisis que sucedió en los años 71, 72. En el momento de la crisis, yo pues no era mi lugar ya en ese momento en el Valle. Yo decidí que me retiraba, iba. Y me regresaba a Estados Unidos, donde había sido profesor en la Universidad de Northwestern un año, y me habían ofrecido que cuando quisiera y me quedara y fuera útil para mí, me regresara allá, ¿no? Y pensé, me regreso a Estados Unidos,
dio un vuelco a mi vida y en lugar de quedarme en Colombia, me regreso para Estados Unidos. Afortunadamente no lo hice porque hoy, como tuve esta pandemia, sería un feliz retirado en la Florida paseando a mi perro, ¿no? Entonces, porque no habría de otra en este momento. No lo hice porque se presentó un reto muy interesante. Ese reto muy interesante fue la Universidad Autónoma. Y la Universidad Autónoma me planteó todos esos problemas que hubo iniciales, que es una historia muy larga de contar, ¿no? Pero ese reto también me llamó la atención. Entonces dije, en lugar de irme ya, me va a dar un año, ¿no? Y pedía ya si me podían esperar un año, porque yo quería regresarme de todos modos para Estados Unidos. Me va a quedar un año aquí, ¿no? No hay problema, puedes venirte dentro de un año. Allá los gringos piensan siempre en función del futuro. Y me quedé para iniciar el proyecto Universidad Autónoma de Occidente y me quedé hasta hoy, ¿no? Entonces, ese cambio tan radical en mi vida me hizo hacer de este proyecto un proyecto, también un proyecto de vida, muy interesante. Y usted me preguntaba hace un momento qué otras cosas interesantes haber hecho. Y ven, yo me regreso a la época anterior, inclusive anterior a la Universidad del Valle, porque allí hubo cosas muy interesantes que pudimos hacer y apoyar al país en esa dirección. Fue en la época de los finales de 50 y década de los 60 realmente, también en el campo de educación de niños. Los niños abandonados, los niños que no tenían padres o que los habían abandonado los padres, se iban a hospicios, se llamaban hospicios de la época, o se llamaban también asilos, ¿no? Como se llaman hoy. Yo tuve ocasión de una vinculación con el Instituto Panamericano del Niño, con sede en Uruguay, ¿no? Cuya presidenta, una mujer extraordinaria de la época, Luisa García de Lorenzo, llamaba ella, ¿no? Nos contactamos, me invitó a que fuera a conocer todo lo que el Instituto Panamericano del Niño estaba haciendo en función de la niñez desamparada, total. Me llamó mucho la atención ese tema. Me fui y al regresar, combinando todo esto con lo que hacía en la Universidad del Valle también, en Cali, diseñamos un programa primero desaparecida del ambiente el término de asilo y el término de hospicio, el hospicio de la misericordia para atender a los niños, ¿no? Se convirtieron en casas abiertas en donde los niños iban al colegio, iban a su casa, en hogares sustitutos, en lo que hoy son los hogares sustitutos, pero ya muy organizados de la época. Y esto nos permitió, esa experiencia tiene que ver mucho con lo que hicimos en el Departamento de Psicología, si en la Facultad de Educación se convirtió en un elemento de aporte muy importante para crear el programa de educación especial, es decir, profesores para niños excepcionales, niños que tenían dificultades de alguna naturaleza o niños que han sido violentados de alguna manera y que esos niños entonces fueran educados no ya en la forma que venían siendo atendidos, sino por personas especializadas, personas organizadas, y de ahí nace indudablemente la educación especial en todo este sector, ¿no? Eso es una de las cosas valiosas a mi juicio como aportes a un desarrollo del país, ¿no? Porque es ya cambiar completamente, no solamente el imaginario colectivo, sino cambiar la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, la forma de entender, ¿no? Cómo estos niños, ¿no? La forma y la manera de educarlos no es en el conglomerado que tenían antes, sino en la individualidad, en donde cada niño es una persona diferente
Y de allí se crearon instituciones en Cali, nombro una que todavía existe, de la cual todavía soy miembro de su junta directiva, el Instituto San José. El Instituto San José inició educación especial, atender niños de esta naturaleza, ¿no? Y justamente hoy me contaban esta mañana que el grupo nuevo que hay allí, niños, 39 de los niños que están ahí ya son estudiantes universitarios, ¿no? Tiene cantidad de profesionales, inclusive tiene PhD graduados en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ese es sacar lo máximo de cantidad de personas que de no tener esas posibilidades, pues se pierden indudablemente en la vida y se pierden como aporte al desarrollo de una sociedad, ¿no? Ese es un momento de mi vida muy interesante, muy importante para mí, que me parece que de lo que he hecho es de las cosas que siento que más han aportado al cambio social, ¿no? Siempre tratando usted de construir país, básicamente, con el Sí, énfasis en educar a las personas, en establecer medios culturales fuertes de adhesión al entorno. estoy absolutamente convencido, no desde ahora, desde que inicié a formarme, ¿no? Que la única manera de cambiar un país y abordar un país es a través de la educación, ¿no? No hay otra manera. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás no es estable. En cambio, cuando usted coge el talento humano, lo forma, no hablo que lo educa exclusivamente en disciplinas, sino que lo forma como seres humanos aptos para aportar a una sociedad, entonces realmente construye país, no me cabe duda de eso. Este es el momento que vivimos actualmente, ¿no? Correcto. Y es un creyente firme en eso que usted menciona, la educación integral, cubrir todos los aspectos humanos, no solamente lo tecnológico, lo técnico, Por inclusive lo supuesto. futurístico, pero al fondo de la persona, y precisamente porque usted es psicólogo de formación, precisamente de la primera cohorte de la Universidad Nacional de Colombia, así que creo que trae todo ese enriquecimiento de esa formación misma. Precisamente otra inquietud interesante que ha significado precisamente volviendo al plano universitario de nuestra alma mater de la Universidad del Valle, ¿qué significó usted precisamente haber sido parte de la historia de esta entidad educativa tan importante, no solamente en Colombia, pero en Latinoamérica? Para mí yo diría que hoy tengo que decir que no habría hecho lo que he hecho si no hubiese tenido esa escuela estupenda que fue la Universidad del Valle en mis primeras épocas de vida profesional. Entonces, para mí, la Universidad del Valle no solamente fue un espacio laboral, sino que fue un espacio de formación para mi vida, ¿no? Y de cambios sustanciales en mi forma de pensar y de actuar y de trabajar. Eh, los aportes que la Universidad del Valle me dio durante el tiempo que estuve, no solamente como director del Departamento de Psicología, sino como decano de la Facultad de Educación, decano de Estudiantes y otros cargos, fueron valiosísimos para lo que hoy estoy haciendo, ¿no? De lo contrario, quizás no hubiese tenido esa capacidad de innovar y de crear nuevas cosas como me han pasado en estos años, ¿no? Y para usted, doctor Luis H. Pérez, que cree en lo integral en cuanto a la educación y la formación, ¿qué otras áreas le han aportado precisamente de los saberes de las disciplinas humanas, sabiendo que usted obviamente es odontólogo y psicólogo, así que tomó la parte científica con método científico fuerte, estricto, pero también la parte humanística, la parte social, la parte cultural? Asumo que varios elementos han aportado a usted, pero explicados por usted mismo, ¿cuáles son concretamente hablando esos otros saberes que le han aportado a usted? Mire, yo pienso que para mí específicamente, y creo que para muchas otras personas profesionales en muchos campos, ¿no? Las ciencias sociales y las ciencias humanas conforman una dupla que integradas, ¿no? Ayudan muchísimo a la formación del ser humano, ¿no?
independiente de las disciplinas propias de la profesión. Entonces, cuando usted tiene una formación humana clara, precisa, cuando usted conoce lo que es la sociedad, cuando usted cree que esa sociedad puede ser transformada por su actuar, entonces en ese momento usted está como ser humano aportando indudablemente a ese cambio social, ¿no? Que es lo que uno aspira, pero un cambio social propositivo, un cambio social para ser mejores, un cambio social que permita que esos seres humanos que se van formando hacia el futuro sigan aportando también de una manera propositiva, no simplemente protestar por protestar, no o negar todo por la negación misma, sino porque usted es capaz de hacer algo, de proponer algo y de realizar algo. Interesante perspectiva. Aparte de ello, una pregunta bastante interesante de realizársela a usted por este motivo, porque tiene una experiencia amplia y muy profunda, como usted lo narra en lo social, en lo cultural, en lo humano y también pues en el aspecto científico como tal. Y interesantemente, contemplando que usted lleva la psicología al suroccidente colombiano desde su inicio en el departamento de educación, la Facultad de Educación en la Universidad del Valle en sus inicios, precisamente usted prácticamente inicia el campo de lo psicológico en el suroccidente colombiano. Y hoy en día usted es el rector de una institución también tan prestigiosa privada como es la Universidad Autónoma de Occidente. Y es la única que a mi entender no tiene un plan o un programa como tal de psicología. Entonces, sería interesante saber qué otros saberes usted incluiría y más teniendo en cuenta esta información que tenemos hoy en día de lo virtual, de lo que ya estamos viendo en la pandemia tan intensa, a partir de este momento de inflexión tan importante, ¿qué incluiría usted, qué saberes, qué disciplinas para cobijar y para redondear ese saber psicológico en un nuevo programa de psicología, por ejemplo? Justamente, ¿no? Durante muchísimos años, mientras he venido dirigiendo la Universidad Autónoma, he pensado que, y me lo prometí a mí mismo, que no me iría de la universidad sin dejarle como punto final, diría en mi tarea, un programa de psicología. Pero no quería más de lo mismo. No quería repetir lo que cantidad de gente está haciendo en el país. Yo tratar de encontrar nuevas alternativas, nuevas posibilidades que pudieran aportar mucho más a las regiones y al país completo, ¿no? Y en eso estamos en este momento. Estamos comenzando a analizar qué campos podríamos tomar para hacer nuestro programa de psicología, pero un programa de psicología diferente que respondiera a las necesidades del entorno. Y ahora, después de la pandemia, sí que es cierto que se abren muchísimos campos, ¿no?, en los cuales tenemos que entrar a mirar. Y pienso yo que en el año 21 estaremos, Dios quiere, entregando ya un nuevo programa de psicología, ¿no?, al gobierno para que nos lo avale con el registro planificado. Entonces, pienso que a partir del año 22 debería comenzar a formarse el programa. Son muchos los campos que hay hoy en día. No va a ser fácil escoger un campo específico, no, pero son muchísimos. En la época que nosotros iniciamos, cuando hablo de la década de los 60, la psicología era fundamentalmente psicología clínica, ¿no? Eso era lo que fundamentalmente era. Después vamos al campo educacional, cuando aparecemos nosotros en el panorama en el occidente colombiano. Posterior a eso han venido apareciendo otros campos, ¿no?, en donde psicología social, hablamos de psicología empresarial, psicología del consumidor y muchas otras cosas. La pregunta hoy es cómo combinamos todo esto para que haya un nuevo profesional de psicología que, sin perder la base, la formación del psicólogo en los campos esenciales,
nos puede aportar más y mejor a esa sociedad. En eso estamos. Y en eso estamos invitando a gente a que nos ayude a pensar primero adecuadamente para después realizar también adecuadamente. Y doctor Pérez, también sería importante que nos explicara su perspectiva al respecto de usted, que pertenece precisamente a la primera generación de psicólogos formados en Colombia. Ese desarrollo de la psicología, tanto como ciencia como también como práctica profesional, corresponde a esas expectativas que usted estuvo como estudiante precisamente, como esos primeros estudiantes que ustedes estudiaron en Colombia, una ciencia tan maravillosa como la psicología. Corresponde ese desarrollo que usted ha visto a lo largo de los años en un ciclo perfecto desde el pregrado hasta el doctorado y trabajando en una rectoría hoy en día. ¿Cree que corresponde lo uno o lo otro, la expectativa con el desarrollo como tal? Mire, yo no creo que al comienzo, hablo de los años 60, ¿no? Hubiésemos sido capaces de visualizar lo que hoy está ocurriendo. No. Pero sí, a través de los años, con los cambios sociales que se van presentando, con las diferentes necesidades que están ocurriendo, con las diferentes demandas que la sociedad está teniendo hacia las universidades nos hemos tenido que asomar, ¿no?, a esas demandas para que nuestra oferta sea pertinente a esas necesidades de la sociedad. En psicología pasaba exactamente eso, ¿no? Hace 40 años no nos imaginábamos que pudiese haber un área, una rama de la psicología que mirara la psicología del consumidor, por ejemplo, ¿no? Inimaginable. Hoy es absolutamente normal contar con ese campo, ¿no?, para poder desarrollar no uno, muchísimos campos dentro de la sociedad. Y como ese podríamos citar muchos otros. Psicología social, exactamente lo mismo, ¿no? La misma psicología infantil, el desarrollo del ser humano no ha tenido unas evoluciones fuertes o una comprensión mejor de ese desarrollo, lo cual permite hacer los cambios de comportamiento si uno los induce, si uno los apoya, bien interesantes y bien posibles, lo que hace 40 años no se veía factible, por supuesto. Entonces yo creo que en en esa época no era posible. Hoy ya es posible ir vislumbrando, en la medida que los cambios sociales se van dando, ir vislumbrando esas necesidades sociales que se constituyen en demandas y que por lo tanto para las instituciones de educación superior tienen que convertirse en ofertas de formación. Y precisamente en ese orden de ideas, entonces, ¿qué sería para usted lo esencial en la psicología o en la formación de los psicólogos como tal? Perdón. ¿Qué sería esa parte tan, qué sería esa parte tan vital, tan esencial para usted desde su perspectiva tan amplia en lo psicológico, tanto de la psicología o de la formación de los psicólogos? ¿Qué sería eso tan vital, tan esencial? Mire, yo pienso que el psicólogo de hoy tiene que ser una persona formada integralmente en humanismo y en ciencias sociales. Uno la persona, lo otro indudablemente la sociedad, como marco de todo. Y luego la disciplina específica que crea las competencias específicas en el campo múltiple que se quiera, ¿no? Me parece que debe ser un tipo de profesional tan abierto que sea fácilmente adaptable a las condiciones cambiantes del entorno, ¿no?, y que pueda ir variando su quehacer profesional. Si usted mira todos los estudios que se han hecho desde hace más de 10 años, ¿no?, encuentra que los profesionales que egresan de una universidad, un porcentaje muy alto, recuerdo un estudio que vi reciente, decía que el 40% de esos profesionales de X universidades norteamericanas, creo, ¿no?, al cabo de 5 años están en campos laborales completamente diferentes de su propia formación. Entonces, ¿qué le indica a uno esto?
significa que la formación básica es lo que importa y lo que permite a ese ser humano ir transitando, ir moviéndose de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus propios deseos de hacer las cosas y de acuerdo a las necesidades mismas de ese entorno en el que está viviendo, ¿no? Y eso sucede no solamente con esta profesión, sino absolutamente con todas las profesiones. Por eso la profesión, hoy en día creo yo, no debe verse como la veíamos antiguamente, que iniciamos hoy esta profesión y debemos tenerla en el tiempo indefinido, ¿no? Pueden ir cambiando sin problema ninguno, ¿no? Pueden ser finitas, no decir, ok, habíamos un profesor, un profesional en ingeniería agropecuaria, por decirle algo, ¿no? Puede ser finito, es decir, terminamos el espacio de cohortes y de ahí esto le hacemos reingeniería y lo convertimos en una profesión nueva, ¿no? Que aporte mucho más en determinados campos. Y así en cada una de las disciplinas conforman las profesiones, ¿no? Para el rector Luis H. Pérez de una institución tan destacada en Colombia como la Universidad Autónoma de Occidente, y como una persona que ha trabajado en la educación desde estudiante, profesor universitario, decano y rector hoy en día, es complicado preguntarlo, pero sería interesante saber cuál es el mayor aporte de tantos que usted ha, a mi consideración, desarrollado, cuál sería ese mayor aporte que usted ha ofrecido en todo ese proceso de formación académico, profesional, universitario de miles de personas ya desde la época en que usted lo ha venido haciendo. ¿Cuál sería el más destacado, por ejemplo, el más significativo? Tal vez interpretando su pregunta, se la podría rehacer así, de qué es lo que me siento más orgulloso en un momento dado, ¿no? Y le voy a contestar muy claramente. No me siento orgulloso de los reconocimientos, no, en lo más mínimo, pero me siento muy orgulloso cuando en un aeropuerto, en cualquier sitio del mundo, en un restaurante donde esté, en la calle donde voy, alguien se acerca y me dice, Sache, no, yo fui alumno tuyo aquí, o fui alumno allá, o conocí aquí, o tú me ayudaste en esto, ¿no? De eso me siento muy orgulloso. En otras palabras, de haber sido capaz de aportar, ¿no? A los seres humanos, muchas veces sin darme cuenta, inclusive, ¿no? Pero que los resultados se ven, ¿no? Es por allí. Muy particular, muy específico lo que usted, y es muy altruista a la vez. ¿Qué dificultades, por ejemplo, educativas habían o se estaban dando cuando usted fue estudiante en la Universidad Nacional en Bogotá de psicología? ¿Qué dificultades habían que marcaban pues o que impedían mucho ese desarrollo de los estudiantes? Y si piensa usted si estas dificultades poco a poco se han ido pasando, se han ido mejorando para una mejor educación hoy en día en nuestro país. A ver, yo diría que son las mismas dificultades que hay siempre que se arranca con un nuevo programa y que no se ha planificado suficientemente. Yo diría que cuando nace el Instituto de Psicología, en la Psicología Aplicada se llamaba en la Universidad Nacional, que después se convierte en Instituto de Psicología, eh, la planificación de la carrera no se hizo de una manera tan integral como uno hubiera querido. Entonces, obviamente, aparecían los vacíos, ¿no? En la conexión de las diferentes disciplinas, de las diferentes asignaturas, de los diferentes programas y sobre todo con una diversidad muy grande de docentes que eventualmente podría haber sido un aporte muy grande a la formación de estudiantes, pero que al no estar todo integrado con un propósito definido, pues no se lograba. Entonces, concretamente le diría, la mayor dificultad de los primeros años de esta carrera fue el profesorado, la capacitación del profesorado, porque se prestaron profesores de otras disciplinas, ¿no? Médicos, psiquiatras, muchos médicos psicoanalistas, bueno, y cantidad de sociólogos, antropólogos, etcétera,
que no se integraron en un proyecto específico, ¿no? Eso ya como les sé. Pero bien pronto, eso no duró muchos años, bien pronto se logró ese equipo humano que realmente le dio fuerza a ese programa de psicología en la Universidad Nacional, que hoy es muy reconocido, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Internacional, por supuesto. Desde su óptica, ¿considera que esos programas de los que usted conoce, obviamente, o se ha enterado, considera que esos programas de psicología, esos planes de psicología, por ejemplo en Cali específicamente hablando, piensa usted que están adaptados a su entorno, a la comunidad misma, a la cual tratan de servir? Yo creo que no conozco muy a fondo los programas que tienen las universidades en Cali, ¿no? Pero pienso que todos se han dirigido mucho a la parte clínica, ¿no? Y que han dejado otros campos sin cubrir, ¿no? Yo no veo mucho en el campo educativo en lo que se estén preparando psicólogos para atender el sistema de educación a todos los niveles, tanto de preescolar hasta el nivel universitario. No veo que existan esas especializaciones, o si existen no las conozco, ¿no? Lo mismo en los campos empresariales, no había un desarrollo suficiente todavía allí. Pero no conozco a fondo, por lo tanto no me atrevería a descalificar o a calificar los programas que se están haciendo en Cali, pero sí me parece que puede haber mucha más diversidad en la oferta. Interesante también saber eso. Y, por ejemplo, en esa misma línea, ¿considera usted que aquella percepción que de pronto existe de algunas personas en el medio local en Cali respecto a decir que hay muchos psicólogos o psicólogos ya en el mercado laboral o que ya hay muchos programas como tal de psicología, considera que eso es acertado o considera que eso es, por el contrario, un desfase? Yo pienso totalmente distinto, ¿no? Yo pienso que la educación forma y que la educación al más alto nivel es definitiva para el ser humano. Y yo no creo que nunca sea suficiente el número de personas que están en disciplina determinada, por lo tanto ni en psicología, ni en ingeniería, ni en ninguna otra. Me parece que un ser humano que se forma en esa dimensión, si se forma bien, siempre encontrará espacios laborales. Y si no encuentra espacios laborales, seguramente podrá con mucha facilidad cambiar a otros espacios, ¿no? Pero que la formación a nivel profesional es indispensable, no me cae duda. Yo no creo que Colombia en este momento esté saturada de psicólogos, ¿no? No, quizás puede estar saturada en el sentido de que no tiene la diversificación suficiente para cubrir campos laborales que están vacíos y que especialmente otros campos están sobre ofertados, ¿no? Entonces, y allí es posible, pero que sobren, no me parece. También me gusta, aparte de esta perspectiva, me gustaría saber, doctor Pérez, saber qué piensa desde su perspectiva personal y académica, también profesional, cómo se ha adaptado a esto que venimos sufriendo tan intensamente desde febrero, marzo de la pandemia, del confinamiento, una persona tan cálida como usted, que como usted nos narraba, está acostumbrada y le gusta que lo saluden en los aeropuertos, en los lugares donde usted se encuentra, sus exalumnos, personas con las que usted ha trabajado, que cree mucho en la parte cultural y social de las interacciones. ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo ha vivido usted todo esto tan interesante? Tanto de lo uno como de lo otro, de la pandemia y lo del confinamiento. A ver, esa es una pregunta que me han hecho muchísimo cuando me entrevistan con motivo de todo esto, ¿no? Y es esto, mire, yo nunca la humanidad, no yo, sino la humanidad hubiera pensado, ¿no? Que que íbamos a llegar a una situación como la que llegamos, ¿no? Posible, inimaginable. Fue todo tan sorpresivo, tan inmediato, que no tuvimos siquiera tiempo de asustarnos en el momento que todo llegó en marzo. Poco a poco nos fuimos adaptando a esta nueva situación.
una situación, la que más impacta indudablemente es la situación de aislamiento, porque somos seres sociales, ¿no? Que nos gusta comunicarnos, que nos gusta tener contacto físico, que nos gusta ser afectuosos, etcétera. Y esto era imposible ya con nuestro COVID-19 que nos llegó. En mi caso específico, ¿no? Tuve oportunidad de reflexionar mucho para no dejarme deprimir por el aislamiento, ¿no? Y no dejar que mi familia pudiera impactarse de alguna manera por eso, ¿no? Tampoco las personas que me rodean, tampoco el número tan grande que tenemos de funcionarios, colaboradores en la universidad. Era también mi responsabilidad mantener campo laboral, mantener toda la situación, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho sobre el tema a tal punto que logré organizar un tipo de vida cambiada. Yo camino, por ejemplo, todos los días por la mañana, sabía que no podía caminar ya, que era riesgoso caminar, entonces yo tengo piscina en mi casa, entonces decidí cambiar por algo que nunca hacía, que era nadar, entonces nadaba al mediodía todos los días invariablemente 1 hora nadando, cambié de ejercicio, por supuesto, la parte de alimentación igual, ¿no? Con una alimentación regulada, analizada, ¿no? El relax con la familia, sin la menor duda, etcétera. Y en la parte laboral, ¿no? Encontré una forma que, si bien la usaba en la oficina por necesidad, pero logré que se me convirtiera en un elemento agradable de trabajo, que es la tecnología, ¿no? Entonces, a través de la tecnología, a pesar de que a esta altura de la vida, como adulto más que mayor, ya la tecnología es difícil, ¿no? Con todo, pues yo tenía alguna preparación en eso y logré ajustarla y puedo hoy decir, me puedo comunicar sin problema ninguno, así como lo estamos haciendo usted y yo en este momento, el día entero la paso en más que el teléfono, en conversaciones de esta naturaleza, en reuniones pequeñas, en reuniones grandes de toda naturaleza. Y eso me ha llevado a entender que uno puede cambiar la vida y la puede cambiar para mejor. Y estoy convencido, tal vez estoy absolutamente convencido, que cuando esto pase, cuando esto termine, cuando, no lo sabemos, quizás demore un poco más o mucho más, ¿no? Como dice nuestro presidente con frecuencia, pero todo será mejor. El mundo habrá cambiado. Los seres humanos habremos cambiado también, no me cabe la menor duda. Nos volveremos, como ya lo estamos siendo en este momento, más solidarios. Nos volveremos más comprensivos. Nos volveremos más tolerantes, sin la menor duda. Y habremos aprendido, ¿no?, que el presente hay que vivirlo, ¿no?, sin angustiarnos por lo que pasó y tampoco pensar con angustia por ese futuro, ¿no? Entonces, me parece que para mí la pandemia ha sido un auténtico reto, ¿no? Un auténtico reto, y en lo profesional y en mi actividad de trabajo, lo he convertido en una oportunidad de transformación, pero transformación para mejoramiento. Y en la parte familiar y personal, lo he convertido en un espacio para integrar mucho más el concepto de familia, el diálogo, la conversación, ver televisión juntos, ver televisión, oír música juntos, conversar sobre miles de temas que antes no había tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces yo he encontrado la forma de que sea positivo ese reto que nos dio la pandemia. Y finalmente, por hoy, para Luis H. Pérez, la persona, el ser humano, ¿cuál es la mayor pasión en su vida? Es muy fácil contestar. La mayor pasión de mi vida, del pasado, del presente y quizás del futuro, será mi esposa, mis hijos y en los últimos años mis nietos. Esa es la mayor pasión de mi vida, lo que me hace absolutamente feliz.
excelente tiempo el que he disfrutado en este momento con usted, muy agradecido. Es usted muy amable, muy cálido y de veras, de lo profundo de mi persona, de mi ser, muchas gracias por esta oportunidad de haberle realizado esta entrevista porque lo que usted nos comparte es de un enriquecimiento total y lo aprovecharemos al máximo. Espero que siga estando muy bien, con la misma alegría y el mismo positivismo, llamémoslo así, de enfrentar la vida de aquí en adelante aún con más decisión. Eso está muy amable y muchas gracias y esperamos poder seguir en contacto en alguna otra oportunidad. Mil gracias, le agradezco muchísimo, ha sido muy grato este rato, ¿no? Me hizo recordar cosas que ya se habían borrado en buena parte, quedaron muchas entre el tintero, por supuesto, pero para mí fue muy agradable recordar esos viejos tiempos y mirar cosas que quizás no había tenido oportunidad de hacerlo. Mil gracias y espero conocerlo cuando venga a Cali, ¿no? O cuando yo vaya a San Diego.